Hola, muy buen día tengan y helados días. Esta semana, ahora sí que cuál semana, ¿verdad? Está un poco fresca. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Déjenme ver dónde nos quedamos. Nos quedamos aquí. Vamos a ver pues los tipos de muestreo. Decíamos que en esta parte de muestreo, que es lo que nos pide, eh, pues tendríamos varios tipos de muestreo. Muestreo aleatorio, muestreo este, por estratos y por aglomerados. Entonces vamos a ver lo que sería, pues el muestreo aleatorio es cuando existe alguna probabilidad de seleccionar algún elemento de la población para formar parte de la muestra. Ese sería el muestreo. O sea, muestreo aleatorio, ¿sí? Muestreo aleatorio, cuando no es directo, sino que tenemos que buscar alguna manera de que exista alguna probabilidad de seleccionar un elemento de la muestra. Ok, pues vamos a ver el primer tipo de muestreo, el muestreo aleatorio simple. Bueno, el muestreo aleatorio simple, dice ahí, es estrictamente aleatorio, es cuando cada uno, ahora sí, es cuando cada uno de los elementos de la población tiene exactamente la misma probabilidad de ser seleccionado. Y dependiendo entonces de la población y de la investigación que se esté haciendo, pues sería el tipo de muestreo aleatorio que se haga. Sería muy común en las empresas, en el control de calidad, cuando ustedes van a recibir un producto. Desde luego, si hablamos de una empresa grande, pues, lo ideal sería que inspeccionaran todos los elementos, ¿verdad? Todo el producto que van a comprar. Lo ideal sería que lo seleccionen, que lo inspeccionaran todo para que fuera de la calidad que buscan. Pero eso no es posible si hablamos de cantidades muy grandes. Entonces, lo que se busca es la manera de seleccionar un producto de tal forma que todos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados y no sea una muestra muy, muy, muy representativa de la población, del lote de producción ese que estamos recibiendo nosotros, que lo vamos a usar como materia prima y que cumpla con las especificaciones que nosotros pedimos, sin necesidad de inspeccionarlo todo. Estamos hablando de, por ejemplo, en una planta donde se fabrican, pues imagínense, 1000, 2000, 3000 carros, por ejemplo, automóviles por día. Imagínense la cantidad de piezas que debe llevar ese producto y que ustedes tuvieran que inspeccionarlas todos, pues no sería conveniente. Entonces, pues eso se usa mucho en el control de calidad. Tendríamos que buscar que todos los elementos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. A eso se le llama muestreo aleatorio simple. Si por ejemplo, en el ejemplito que nos muestra este autor, que nos dice eh, dice aquí que va a recibir, por ejemplo, aquí dice, 500 ensayos destructivos. Este requiere seleccionar una muestra de tamaño 10 que le permita realizar la inferencia. Ahora bien, el criterio que usó el investigador para seleccionar dicha muestra fue de tomar 10 materiales que estaban más próximos a él. Bueno, pues ahí ya no funciona, ¿verdad? Porque, pues si la muestra es destructiva, imagínense, dice ahí el módulo de resistencia, que fueran ladrillos y que los ladrillos que selecciona son los de la primera fila, pues a lo mejor los de la primera fila estaban muy buenos y pues va a decir que todos están buenos, o estaban muy malos los de la primera fila, los que estaban muy próximos a él, y va a decir que todos los que siguen están muy malos, o son los de la primera hora o los de la primera batida si habláramos de ladrillos. Entonces, no, tendría que ser todos los ladrillos que tiene esa ladrillera
tuvieran exactamente la misma probabilidad de ser seleccionados. Ese sería un muestreo totalmente aleatorio. Luego viene otro tipo de muestreo, el muestreo secuencial o sistemático. Aquí es cuando hacemos una manera de seleccionarlo periódica, por decir algo, en una línea de producción, es decir, cada media hora o cada 20 productos o cada 100 o cada 50 vamos a seleccionar uno o dos y los vamos a juntar para hacer una muestra con esos productos. Entonces es un muestreo sistematizado, ¿sí? No es totalmente aleatorio porque los productos que tienen posibilidad de ser seleccionados son los que se realicen en ese tiempo o ese número determinado. Entonces, también depende mucho del proceso que se esté trabajando, ¿no? Este se utiliza, bueno, pues en las plantas manufactureras que trabajan en serie generalmente. Es decir, a la 1 de la tarde voy a ir a sacar un producto. Y luego a las 3 voy y saco otro. Y luego a las 6 voy y saco otro. Y con esos 3 productos hago la muestra. Bueno, pues ese es un muestreo sistemático, ¿sí? Podríamos decir que se utilizan líneas de producción. Más o menos. Ese sería un muestreo sistemático. También es aleatorio, porque pues el producto, si falla la máquina a esa hora, o si fallan los operadores a esa hora, o si no fallan a esa hora, pues ya no los detectamos. Entonces, esa es la idea del muestreo aleatorio, que todos tengan la misma posibilidad. Aquí no, porque aquí sería un muestreo sistemático. O sea, cada intervalo, ya sea de tiempo o cada número de producto que nosotros decidamos que lo vamos a inspeccionar. Todos los tipos de muestreo dependen de la población que vamos a tomar y de la investigación que estemos haciendo, desde luego, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa. El muestreo estratificado ya se los mencionaba ayer con el ejemplo ese de las encuestas electoreras, las encuestas para las elecciones, pues ahí sí son aleatorios, pero sí tenemos que dividir la población en estratos o partes, a eso le llaman, por eso es estratificado. Se supone que los estratos hay variabilidad entre ellos, o sea, hay variabilidad entre ellos, no son igual. Entonces, por eso se toman diferentes estratos. Lo que se busca es que cada estrato tenga más o menos la misma característica. O sea, cada parte en la que yo dividí la población tenga la misma característica. Y viene muy ad hoc con el asunto de las elecciones en un país grande como el nuestro, en donde está perfectamente dividido en regiones. La región norte con un clima, con un tipo de industria o tipo pues vamos a decir, económica, diferente a la del centro y muy diferente también a la del sur. Entonces cada una de los estratos entre ellos sí son muy parecidos, pero entre los estratos sí son muy diferentes. Entonces, pues eso ahí se requiere un muestreo estratificado y luego se le da peso a cada uno de esos estratos. Entonces el tamaño de la muestra o la muestra pues sería representativa sí de todo el país, pero con elementos de diferente, ¿verdad? Entonces sí sería pues aleatorio dentro de cada uno de los estratos. Entonces, si es aleatorio dentro de cada uno de los estratos, totalmente aleatorio, pero estratificado a la hora de seleccionar la cantidad de cada uno de los elementos que vamos a muestrear. Y luego viene el muestreo por conglomerados, que luego conglomerado y estrato pues es más o menos lo mismo. Entonces, igual aquí la población la vamos a dividir en grupos. En aquellos decíamos estratos. Bueno, pues aquí es lo mismo. Los conglomerados los dividimos en grupos de elementos heterogéneos, dice aquí,
pero homogéneos con respecto a los grupos entre sí. Entonces, nomás es para realizar la muestra. Entonces, sería como diferente entre los estratos y los conglomerados. Los estratos serían grupos totalmente diferentes o muy diferentes, y aquí los conglomerados serían homogéneos, los grupos, pero muy heterogéneos dentro de ellos. O sea, sería diferente o lo contrario a los estratos. Imagínense, un estrato son diferentes los grupos, pero dentro de cada grupo son muy parecidos, son muy homogéneos. Tienen comportamientos similares. Y en los conglomerados es al revés. Vamos a decir, entre todos los grupos son muy parecidos, pero dentro de cada grupo son muy diferentes. Entonces, de todas maneras, se dividen en grupos, los dos, los estratos y los conglomerados. ¿Sí? En los estratos, lo que es diferente, lo que es heterogéneo o lo que hay diferencias es entre los estratos. Pero dentro de cada estrato son muy parecidas las características de los elementos de la población. Y en los conglomerados, bueno, pues es al revés. Los grupos son diferentes, son muy parecidos los grupos, son muy parecidos, pero dentro de cada grupo hay mucha variabilidad. Entonces ahí es donde se toman ese tipo de muestreos. Pues esos son los tipos de muestreos, ¿verdad? El primero que dijimos que era por experiencia. El segundo, pues el muestreo aleatorio simple, estratificado y muestreo por conglomerados. ¿Sí? El sistemático, desde luego, que es cuando llevamos un orden para hacerlo. Más o menos, espero que les haya quedado más o menos eso. Entonces esos son los tipos de muestreos. Decíamos muestreo de juicios, que es por experiencia. El muestreo sistemático, estratificado y por conglomerados. Esos son los tipos de muestreos. Los últimos todos son aleatorios. Ok, una vez que ya tenemos nosotros la muestra, que es lo más importante. Fíjense que, bueno, nosotros en estadística trabajamos ya el procedimiento, ya suponemos que ya tenemos una muestra, y bueno, pues eso es, pues es la teoría, es lo que a nosotros nos toca enseñar, que ya tenemos una muestra, pero lo que necesitamos es la muestra primero que cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, pues aquí ustedes van a ver que lo que ustedes van a ver en la estadística pues va a ser el análisis posterior al que ya tengan una muestra. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver de qué se trata eso. De una vez que ya tenemos la muestra, ¿qué sigue? Bueno, pues, ya tenemos la muestra, sí, y la muestra cómo se trata, o por qué funciona este asunto de trabajar con muestras. Bien, pues lo que sigue son las distribuciones muestrales. Eso es lo que sigue dentro de nuestro temario o del estudio de la estadística inferencial. Entonces tenemos distribuciones muestrales. Fíjense que nosotros vimos en este curso algo que le llamamos distribuciones de probabilidad, distribuciones de frecuencia. Bueno, y que decíamos en las distribuciones de probabilidad que era algo parecido a las funciones. O sea, tenemos una variable y tenemos la probabilidad de que ocurriera una variable. Había una relación entre la variable y la probabilidad de que ocurra. Pues sí, efectivamente es una función. Y se le llama distribuciones de probabilidad. Pero estas distribuciones de probabilidad, ahora la variable que nos va a interesar es la que extraemos de una muestra, no de la población, sino de una muestra de la población. Y tenemos varios tipos de
de distribuciones muestrales. Tenemos primera la distribución muestral de las medias, distribución muestral para diferencia de medias cuando se comparan dos poblaciones, distribución muestral de proporciones y diferencia de proporciones y distribuciones muestrales de varianzas. Eso se mira pues en estadística. Eso es lo que van a ver ustedes en estadística 1 y 2. Pero vamos a ver de qué se trata este asunto. Una distribución muestral, bueno, vamos a fijarnos, vamos a pararnos en una población. Tenemos una población y yo voy a extraer de esa población una muestra. Vamos a suponer un muestreo aleatorio simple, que es el más común. Que todos los elementos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. Entonces, si yo tengo, por decir algo, 1000, la población es de 1000, y de esos 1000 voy a sacar 20, pues ¿cuántas muestras diferentes puedo hacer de esas 1000? Y todavía vamos a suponer que es con reemplazo o sin reemplazo. Si voy a regresar los elementos, pues es con reemplazo. Pero si ya no los voy a regresar, ya diríamos que es sin reemplazo. Entonces, si es con reemplazo, puedo hacer una infinidad de muestras. Y si es con reemplazo, bueno, pues puedo hacer una cantidad finita de muestras. Ok, pues las muestras, vamos a suponer que yo saco una muestra y que lo que me interesa de esta muestra es la media. Entonces, yo le calculo la media a una muestra. Y si saco otra muestra, pues también le puedo calcular su media. Pero entre las dos medias, pues va a haber una diferencia. Ojo, O sea, no necesariamente las dos medias van a ser igual, van a ser las medias de la muestra. Y lo que me interesa a mí estimar o predecir es la media de la población. Yo voy a trabajar con la media de la población. Y yo tengo la media de las muestras. Pero además la media de las muestras no son igual, son variables. O sea, tienen una probabilidad de ser seleccionadas estas medias. Pues a eso, ese parámetro, a esas medias de las muestras que se comportan de una manera aleatoria, o sea que podemos asignarles una probabilidad de ocurrencia a esas medias, se le llama distribución muestral de la media. ¿Sí? La media recuerden nada más que la media de una población se le llama estadístico, ¿verdad? Y a la media, bueno, a la media de una muestra se le llama estadístico, ¿verdad? La media de una muestra se le llama estadístico. Y la media de la población se le llama parámetro. El estadístico sirve para estimar los parámetros. ¿Ok? Pues trabajo con la muestra y estimo con esa el parámetro real de la población. Más o menos. Y aquí está la definición muy clara, miren, se define la distribución muestral de un estadístico, o sea, la distribución muestral de un estadístico. El estadístico puede ser la media, la varianza o proporciones de la distribución de muestreo, dice aquí, en una población como la distribución de probabilidad de todos los posibles valores que un estadístico puede asumir para cierto tamaño de muestra. ¿Sí? Son todos los valores posibles. Específicamente, se trabajará con las distribuciones muestrales para medias, proporciones y varianzas. Bueno, pues es el trabajo que esta persona hizo, ¿verdad? Entonces, nos dice aquí, una distribución muestral es una distribución de probabilidad de un estadístico muestral calculado a partir de todas las muestras posibles de tamaño n elegidas al azar de una población determinada. Pues sí, ¿verdad? Ok, entonces vamos a suponer lo siguiente. Ahí está ese material, luego les digo la liga para que lo bajen en caso de que lo necesiten. Entonces, sí, les comentaba ahorita, que si nosotros tenemos una población, si la muestra es con reemplazo, entonces tenemos una infinidad de valores. Si la muestra es sin reemplazo, entonces solo podemos sacar
una cantidad pequeña. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo dice, por decir algo, si la población es finita y moderada, se puede construir una distribución muestral, o sea, finita pero no tan grande, ¿verdad? Una experimental, sacando todas las muestras posibles de un tamaño dado, calculando para cada valor muestral el valor del estadístico que nos interesa. Ejemplo, supongamos que se tiene una población de tamaño 10 y queremos extraer con reemplazamiento todas las muestras posibles de tamaño 5. Para esto se utiliza la relación n a la n, es decir, 10 a la 5 nos darían 100.000 muestras de tamaño 5. ¿Sí? O sea, vamos con reemplazo. Es la técnica de conteo. Pero si no hay reemplazo, entonces de 10 voy a sacar 5, que serían las combinaciones muestrales, ¿verdad? Entonces son... Ojo, aquí estamos nosotros diciendo que se pueden sacar esas muestras, pues la idea es que no se saquen, pues que se saque una nomás, pero vamos a ver por qué funciona este asunto de las distribuciones de muestra. A eso es lo que nos pretenden explicar aquí. Dice aquí, por lo que considerando este caso, la distribución muestral para un estadístico determinado por el ejemplo, la media X viene dada por, decíamos aquí que si tenemos 10, una población de 10 elementos, ojo, una población de 10 elementos, y vamos a sacar muestras de tamaño 5. Pues las combinaciones, fíjense, estas son las combinaciones, nos darían 252 muestras. Ojo, estamos hablando de que vamos a trabajar con las muestras. Aquí yo puedo conocer la muestra real porque son 10 elementos. ¿Sí? Pero también puedo conocer todas las muestras de tamaño 5. Y a cada una, fíjense, nos darían 252 muestras. Y a cada una de esas muestras de tamaño 5 le sacamos la media. Y esas 252 medias, les puedo yo, son variables, son diferentes. Habrá unas iguales, pero algunas son diferentes. Y todas tendrían una probabilidad de ocurrir si el muestreo es totalmente aleatorio. Bueno, pues a eso se refiere. Bien, vamos a ver pues qué es la primera distribución. Así rápido, nada más platicaditas, ¿eh? Acuérdense que aquí es nada más una introducción al muestreo. Distribución muestral de medias. Entonces, imagínense ustedes una población y que a esa población le sacan una muestra y que a esa muestra le calculan su media. Ya, esa es la distribución muestral, pues va a depender de cuántas muestras diferentes puedan formar con los elementos de la población. Vamos a leer lo que dice aquí. Dice, es la distribución de probabilidad de todas las medias posibles de las muestras para un tamaño n determinado. Bueno, dice aquí, ver el ejemplo anterior. Esta distribución de probabilidad tiene asociados parámetros tales como la media, ojo, la media de las medias y la desviación estándar de las medias, fíjense aquí. O sea, la media es la variable aleatoria, las variables aleatorias tienen media y tienen desviación, lo miramos allá, tienen valor esperado y tienen varianza. Para calcular estos parámetros de la distribución muestral de medias se utiliza la siguiente relación. Ojo, miren aquí. La media de las medias es igual a la media de la población. ¿Sí? Si yo puedo hacer todas las medias de las muestras, pues esas tendrían que ser igual a la media de la población. Y la desviación de la población es igual a la desviación de la población entre la raíz de n y luego por esta relación, donde n mayúscula es el tamaño de la población y n minúscula es el tamaño de la muestra. Esto es para poblaciones finitas, pequeñas, ¿verdad? Y la desviación es la desviación de la población entre la raíz de n para poblaciones infinitas. Y esta es la media de las medias y la desviación de las medias. La media de las medias es igual a la media de la población y la desviación de la población es igual
a la desviación, bueno, la desviación de las medias es igual a la desviación de la población entre la raíz del tamaño de la muestra para poblaciones infinitas. Estas serían como fórmulas, ¿verdad? Es lo que tendríamos aquí. ¿Sí? Ok, vamos a ver entonces este ejemplo. Miren, este ejemplito nos va a explicar, a ver si lo alcanzamos a ver rápido. Dice, distribuciones muestrales, construcción. Fíjense lo que dice. De una población discreta finita de tamaño n, extraer todas las muestras posibles de tamaño n. Ojo, es un ejemplo, es un ejemplo, no. Nosotros solo vamos a sacar una muestra en estadística, pero esto es para explicar de qué se trata. Calcular el valor del estadístico de interés de la muestra. O sea, vamos a suponer que estamos trabajando con la media. Tenemos una población de tamaño n y vamos a sacar n mayúscula y vamos a sacar muestras de tamaño n minúscula. A esas muestras les vamos a calcular el estadístico, ya sea en este caso la media. Hacer una tabla con dos columnas, en la primera los valores diferentes del estadístico y en la segunda las frecuencias de ocurrencia. Y esa va a ser la distribución de frecuencias. Distribución muestral de la media. Dice el ejemplo, una población consiste de 10 vendedores de una compañía. La variable de interés X es la antigüedad. Entonces son los 10 trabajadores y cada uno tiene su antigüedad. Es un ejemplo. Está hecho, el primer trabajador tiene un año de antigüedad, el segundo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está hecho, es un problema pues hecho para lo que queremos ver. La media del tiempo que tienen los trabajadores trabajando ahí en esa empresa es pues sumar cada uno de estos. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 10. Les da 55 entre 10 y les da la media. Esta es la media de la población. Esta es la población. ¿Sí? Ya la tenemos. No trae caso que hagamos una muestra. Queremos ver es cómo se calcula la muestra. Por qué funciona la estadística. Y calculamos la desviación o la varianza. En este caso que sería los elementos menos la media. O sea, sería 1 menos 5.5 al cuadrado entre 10. 2 menos 5.5 al cuadrado sobre 10. Y así los van sumando y les da 8.5. La desviación, pues, es la raíz cuadrada de esto, ¿verdad? La desviación estándar. Ok, y vamos a hacer la distribución de muestra. Fíjese que extraemos todas las muestras posibles. Supongamos n igual a 2. O sea, vamos a sacar muestras de tamaño 2. Y nos van a dar, con reemplazo, pues nos va a dar 10 al cuadrado, nos dan 100 muestras. ¿Sí? Calculamos la media de cada una de esas muestras. ¿Sí? Es con reemplazo. La lista de valores del estadístico. En esta tabla que no se alcanza a ver, pues tendríamos 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, los 10 años, ¿verdad? Y luego hasta abajo los 10 años. La muestra va a ser de tamaño 2 y es con reemplazo. Entonces, por ejemplo, tomamos 2 y si nos da 1 y 1, pues sería 2. ¿Sí? La media de esta sería 1 más 1 entre 2, pues nos va a dar 1. Aquí estaría 1, ¿verdad? Y luego sería 1 más 3 entre 2, pues nos daría 1.5. Y así 1 más 3 entre 2, pues nos daría 2. Y así son las medias todas, ¿verdad? Y aquí están las 100 medias de las 100 muestras que se pueden dar. Algunas son diferentes, otras no. Y luego vamos a ver la frecuencia. Aquí está. Medias 1, ¿cuántas hay? Pues nada más hay 1. O sea, cuando seleccionamos al mismo personaje que tiene 1 año. ¿Sí? Entonces, y de 10, pues también cuando seleccionamos al mismo personaje que tiene 10 años. Nos da 1. Y aquí van, fíjense cómo van las muestras. 1.5 nos da 5, 2 nos dan 3. Esa es la frecuencia. Estas son las medias diferentes que nosotros sacamos. Sabemos que la media de la población es 5.5, ya la sabemos. Y estas son las medias que sacamos. De tal manera que la media más grande es 5.5, miren. 5.5 son 10. Pero ¿cómo van subiendo así? 1, 2, 3, 4. Estas son las medias. Estas que están aquí son las medias de las muestras de tamaño 2.
O sea, nosotros seleccionamos a 2 trabajadores al azar y les vemos cuánto tiempo tienen trabajando y le sacamos su media a esos 2. Y estas son las medias. Y estas son las probabilidades de que ocurra. Es la frecuencia relativa. Estas son las probabilidades de que ocurra. O sea, la probabilidad más grande es que ocurra 10, que sea el 5%. Y luego las graficamos y miren que aquí tenemos una distribución. Si hiciéramos un polígono de frecuencia tendríamos una distribución normal. Ojo, pero si sacamos la media de las medias, o ya le saco la media a estas, si yo saco la media de las medias me da 5.5, o sea, me da la media real. Y luego nos pide aquí calcular la media muestral sin reemplazo. Bueno, eso ya nosotros no lo hacemos. La varianza, igual, de estos datos que están aquí, de esta distribución de frecuencias que tengo con las medias de las muestras. Saco la varianza y me da, aquí la tengo, me da 4.125. Que fíjense que es la misma a la varianza general entre 2. O sea, estas son todas las muestras posibles. Entonces, ahí ya tenemos nosotros lo que significa el muestreo o las distribuciones muestrales. ¿Sí? Ya nos habían dicho que la fórmula era que la media de las medias es la media de la población, y sí, ya lo comprobamos en este ejemplo, y que la desviación o la varianza de las medias era la varianza de la población entre n, y esta es exactamente la misma. ¿Sí? Ahí se le llama error estándar a sigma sobre la raíz de n. Así se le llama error estándar. Bueno, pues esto es la distribución de muestreo. Espero que les haya quedado claro. Vamos a seguir platicando otra clasecita o 2 más para terminar con esto. Y a ver si al último podemos hacer un ejemplito de distribuciones de muestreo, que es lo que nos interesa o lo que les puede servir a ustedes más adelante. Muy bien, pues con esto terminamos esta sesión, que ya no salió ni tan corta, pero pues ya es de las últimas. Aguántenme un ratito más y ya terminamos. Bien, pues nos vemos, cuídense mucho, semana fría, y con semáforo creo que ya casi naranja. Nos vemos.